Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. La selva lacandona es alucinante. Las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en el corazón de la selva, en la Reserva de los Montes Azules, vemos cómo la vida explota de una manera tan rica, tan diversa, tan impresionante, que pensamos que esa fuerza que tenemos ahí, en donde está el 50% de las mariposas, el 30% de los mamíferos, el 30% del agua de México, debe conservarse, y no por razones solo de belleza, sino por razones precisamente de mantener las condiciones que nos permiten a los seres humanos vivir en este planeta. Fundación Azteca lo que hizo fue un gran concurso de dibujo, que viva la selva lacandona, en donde ya más de 500 niños han podido ir a la selva a conocer a fondo esta riqueza y a generarse una conciencia para salir a defenderla. En este programa lo que vamos a ver es el testimonio, la vivencia de estos niños que ya fueron a la selva y que sin duda se han convertido en embajadores de una de las riquezas más grandiosas de nuestro país. Mi experiencia empezó cuando empecé a buscar concursos de dibujo, porque quería participar en uno, ya que me gusta dibujar y colorear bastante. Encontré este, que es el de la selva lacandona. Vi las bases, lo que se requería, y pues empecé a hacer mi dibujo. Yo así, dibujé lo que es emblemático de la selva, una república mexicana, y entonces creo que durante todo ese tiempo hasta que me dieran la noticia estaba como que emocionada por saber qué había pasado con mi dibujo y quién había sido el ganador de mi estado. Yo regresaba de la escuela cuando me enteré del concurso. Mi madre me había dicho que había ganado el concurso, me había traído unos regalos porque pues fue mucha su emoción de ella. También me sentí muy bien. Yo sabía que ese viaje iba a ser algo muy grande en mi corta vida. Era después del recreo y la directora nos mandó al patio como si nos formáramos para el homenaje. De repente vi ese micrófono de TV Azteca y de repente vi, oh no, gané. Y después el chico de mi estado nos dijo que sí conocíamos de este concurso y todos, no, pues que no. La mayoría no conoce este concurso y yo creo nada más alcé la mano de toda mi escuela. Y entonces era así como que, oh, yo gané. Cuando dijeron mi nombre yo me sentí así como de... Luego abracé a mi compañera que estaba al lado, aunque me cayera mal o algo, o sí, cualquiera lo abrazaría, porque la emoción te gana. Después lloré, porque de alegría, con mi familia. Yo me emocioné mucho, me avisaron 2 semanas antes de que fuéramos a ir. Empecé a revisar lo que se necesitaba, fui comprando las cosas que me hacían falta. Y un día antes, pues la verdad sí estaba bastante nervioso, casi no pude dormir porque pues ya quería que fuera el siguiente día. La noche estaba muy emocionada, me acosté, pero yo pensando en la selva, en lo que me iba a suceder, en los compañeros que me iba a juntar y que iba a conocer a niños y jóvenes de distintos estados de la República. Entonces, esa noche como que soñé con la selva, porque de tanto pensar en eso, como que sí se me abrió un poco el cerebro hacia la selva. Mi madre también estaba muy nerviosa, no sabía si mandarme o no mandarme, pero ya empaqué mis cosas, ya llevé todo lo necesario que había pedido en el reglamento. Sí, mis principales temores en el momento que sabemos que Leo va a ir a Chiapas, pues evidentemente es que no va con nosotros, que no va acompañado de sus papás, y eso genera cierto desconcierto y el temor por la situación que se vive en nuestro país, de que le pudiera pasar algo. Entonces, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, enseguida nos percibió una persona del staff, y digo nos percibió porque nosotros no hablamos. Él nos miró y creo que por la actitud ya es tanta la experiencia que dijo, vienen a lo del concurso, y nos guió. Entonces en ese momento nos dio mucha confianza, sabíamos que los niños más que guiados iban a estar acompañados. Vimos la organización, la calidad humana de las personas que lo recibieron, cómo lo trataron, y
creo que eso ya en el aeropuerto sí minimizó mucho la tensión o los nervios que yo pude tener antes de que supiera cómo iba a estar toda la logística ya en el momento del viaje. A pesar del miedo, el hecho de que ellos vean que superamos ese miedo de dejarlos solos, les sirve como para forjar su carácter. El que sepan que confiamos en ellos, que ya tuvieron un logro y que además van seguros y son capaces de cuidarse si atienden también las indicaciones de los expertos. Me sentí muy nervioso, no sabía ni a quién hablar de primero, me sentía solito porque ahí mi familia ya me había dejado, ya estaba por allá en su casa. Yo estaba ahí con los demás niños, los demás ganadores, y me sentía solo, pero al final de cuentas hice amigos, hice buenas amistades. Estuvo muy padre el viaje. Mi equipo se llamó Jaguares y me hice amigas de todos porque como que teníamos la misma edad y aparte creo que nuestro dibujo estábamos muy comprometidos con cuidar la naturaleza. Y llegamos al aeropuerto de allá de Chiapas. De ahí nos transportaron en camiones al SOMAT, al Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Ahí vimos bastantes de las especies endémicas, así como nos enseñaron cómo distinguir cocodrilos de lagartos. Muchas cámaras ahí, y aparte de que estábamos con el gobernador del estado y con varios de nuestros compañeros y así como que salimos en la tele, somos importantes. Mi dibujo fue que los niños nos divertimos viendo la naturaleza, protegiendo a los animales y las plantas. Al siguiente día hicimos un viaje más o menos de 3 horas, bastante largo, para llegar a la estación de Chajul. Primero fue transporte terrestre y luego acuático, ya que hay que cruzar un río muy largo, que es el Lacantún. La selva estuvo muy padre, era algo que jamás había visitado en mi vida y yo creo que jamás voy a volver a visitar otra vez. Está muy padre estar ahí adentro, no sabía lo que me esperaba, tampoco pasar en un río con solo 2 lazos. Sí, nadar en ríos de agua cristalina, que es algo que muy pocas personas hemos hecho, más bien niños, muy pocos hemos hecho. Entonces, es así como que, wow, nadar en agua cristalina con los peces. Y al lado de ti están cocodrilos, entonces así como de, ay, hace un poquito para allá. Pero sí, es algo mágico, la verdad. A mí me sucedió algo muy tremendo. Ajá. Si cuentan las trajineras de Xochimilco que aquí están, pues no, nunca. Ese río estuvo exuberante, jamás había estado en uno así, sentía como una emoción muy grande. Vi monos araguatos, monos aulladores, guacamayas, lagartijas, obviamente, ranas, muchos peces. Sí, lo único que no alcanzamos a ver es el jaguar y un tapir. Caminamos por los adentros de la selva, que fue lo más impresionante, ver el tamaño de los árboles y la cantidad de animales que hay. Y la cosa que se me hizo más impresionante a mí de la selva lacandona es cómo puedes interactuar con los animales. No, hay unos animales que no se te alejan, se te acercan, de hecho. Estuve cerca de unos jabalís, bastante cerca, como a 5 metros, y de guacamayas hay una cantidad enorme, o sea, no pensé que fueran tantas. Y les puedes dar de comer con cuidado, obviamente, para no espantarlas, porque pueden volar, o sea, son libres, y eso es algo maravilloso, la verdad. Las personas que tienen como aves en su casa, supongamos, tengo un amigo que tiene una guacamaya en su casa, me dan ganas de decirle no, llévalas a una reserva o algo, pero no, quítalas de tu casa, porque deben de vivir en libertad, y como las trajeron de pequeños no saben volar, no, nada. Vimos un insecto, un insecto palo. Muchos niños, pues de los chiquitos, estaban espantados y lo querían matar. Pero los biólogos que están ahí, no, o sea, cuidan cualquier cosa que tenga vida, la cuidan. Sea chica, sea grande, sea fea o sea bonita, le tienen un gran cuidado y yo creo que eso es lo que hace que los animales interactúen tanto con el hombre ahí. Todos entendemos que la conservación de la selva es un trabajo cotidiano, diario, permanente, constante. No podemos dejar que por un decreto la selva quede protegida, ya que siempre habrá presiones por explotarla, por sacarle provecho, por exprimirla. Si logramos mezclar
la conservación de la selva con la generación de empleo para los indígenas que viven en ella, tendremos garantizada una selva sana. La buena noticia es que los lacandones tienen mucha más conciencia ecológica que muchos de nosotros. Yo veía algo normal, eso de saber dibujar y hacer uno que otro dibujito, pero tanto así de ganar y que esto me llevara hasta allá, me hizo saber que eso era lo que me gustaba y lo que quería saber. Yo cuando regresé a mi casa, supe que jamás iba a volver ahí. Yo supe que ya no iba a tener esa experiencia tan grande. Así que me propuse a echar muchas más ganas a otros concursos, como este, que también se puede participar. Porque esa experiencia no la tiene cualquiera. Y es algo que debo de aprender a valorar yo. Es que mi hijo es otro, de verdad es otro, porque él iba emocionado e ilusionado por un viaje, porque ganó un viaje, porque era un concurso y el dibujo, y le dieron la oportunidad, creyeron en él. Pero el hecho de regresar y verlo la primera semana, Leo estaba triste, pero era una tristeza de extrañar, de querer estar en la selva. Aun cuando llegó a su casa, a su hogar con su familia, él estaba triste. En el aeropuerto no se quería desprender de sus amigos. Hicieron lazos. Los niños no van solos. Los niños no van con los papás, pero van acompañados. Los niños van guiados. Se van al corazón de la selva, pero regresan con la selva en el corazón. Yo creía que la naturaleza era solo parte del mundo, pero ahora que me doy cuenta es parte de nosotros. Porque nosotros somos la diferencia, tenemos que cambiar desde nosotros y creo que es algo que yo hice después de llegar de ese gran ecosistema. Entonces, al decir que nosotros éramos embajadores, porque así nos dijeron, era muy importante. Embajadores, pues es una persona alta, entonces nosotros somos embajadores de la naturaleza. Si estás interesado en conservar la selva, ayúdanos a promover el concurso de dibujo que vive la selva lacandona. Si tienes hijos entre 9 y 15 años, invítalos a hacer su dibujo y enviarlo al apartado postal 149-120, porque es muy probable que ganen y nos acompañen durante una semana a una experiencia que sin duda marcará por siempre sus vidas al conocer la naturaleza en bruto.